Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, el programa donde buscamos afinar los conocimientos de Atlassian. Porque, como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propio registro. Mi nombre es Arnaldo Arabi y en el episodio de hoy, último episodio del año en el cual estamos trayendo un invitado, no queríamos dejar pasar la oportunidad y traer a un viejo amigo de la casa para nada más y nada menos que a Federico Kiwan, que nos va a estar trayendo un poco más lo que es Atlassian Guard, las diferencias entre las diferentes planes, ahora que Pringle está en boca de todos. Así que bueno, como siempre, te recordamos que no se olvide darnos un like y compartir para que podamos llegar a otras personas a quienes podamos sumar valor. Sin más que decir, que comience la música. Hola Federico, bienvenido nuevamente. Welcome back, ¿eh? Estimado, gusto tenerte nuevamente por acá en Orquestando Herramientas de Actuación. ¿Cómo va eso? Hernán, un placer como siempre. Realmente después de tanto tiempo volver es para mí un halago, realmente. Te agradezco un montón de nuevo la oportunidad de volver acá a esto que fue algo que comenzamos juntos y que bueno, hoy vamos a estar hablando de una herramienta que para mí es una herramienta difícil en el sentido que es para un nicho pero tan importante para las empresas, sobre todo las empresas medianas y grandes, que creo que hace una enorme diferencia y es una herramienta que es muy importante poder entenderla para saber por qué la tenemos que tener. Tal cual. Bueno, pero antes de ir ahí a los bifes como se quiere, vamos a... Primero, tengo dos cosas. Uno, veo que te pintó la nostalgia igual que a mí. Estuve a punto de usar exactamente la misma remera. ¿Eh? Digo, En no, realidad es la que tengo, porque bueno, no me mandaron la nueva, ¿viste cómo es igual eso? no llegó, no, no vamos a usar, pero una de estas viejas también hay de Fashion Master, o sea, ni siquiera el expert, que ya murió el expert y demás. Este, también, y bueno, y para los que, antes de ir al tema, para los que no nos han escuchado, los que no han escuchado los episodios más viejos, si se quiere contarle un poquito a la comunidad, un poco de vos y cómo has llegado acá, ¿no? Bueno, básicamente Hernán es el culpable de que yo haya aprendido a manejar cosas de Atlassian. Empezamos hace ya varios años atrás en Intel juntos trabajando. Ahí tuve un paso un poco fugaz con él. Fue, digamos, mi primera experiencia con Atlassian y después en el año 2019 nos volvimos a encontrar con Hernán. Hernán estaba creciendo con el EIT, la empresa que sponsorea, digamos, todo esto. Y ahí comenzamos un camino de 3 largos años, los dos juntos ahí batallando con clientes, con productos, aprendiendo. Y bueno, después yo seguí en otras empresas, nos agarró el boom de las migraciones, así que de ser un mero junior con Hernán aprendiendo lo que es Atlassian, ahora ser un arquitecto de soluciones, una persona que ha llevado proyectos de migraciones de empresas de más de 1.000 usuarios, que ha estado en el diseño de esas migraciones, que ha estado también ahora he hecho un poco de la parte de preventa, de enseñar a los clientes de por qué se tienen que ir al ecosistema Atlassian, cuáles son los beneficios, y también un poco ayudando como líder de equipo. También tuve la posibilidad en su momento de tenerlo a mentor a Hernán, entonces tomando, digamos, también esa sabiduría que él tiene, yo también pude ser líder porque muchas de las cosas que tengo yo como líder las tomé de él, así que como siempre muy agradecido a Hernán por todo y ese es un poco mi historia en estos últimos casi 5 años, de estar todo el día masticando, oliendo, respirando, Hablando, mirando, bueno. hablando, todo de Atlassian, 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 Atlassian. Es que bueno, que hoy estoy ahí en esta, que a mí me resulta tan interesante los títulos, ¿no? Porque arquitecto de soluciones, Ujú. como si fuera a resolver
Si fuera a construir un edificio. Bueno, podemos decir que ahora Sí, sabe al menos. ¿eh? claro. Vamos a decir que algo No sé, podemos algo bien, sé. nada. No tanto como vos, Hernán, pero algo sé, algo No, sé. uno, bueno, para otra charla, pero te digo, cada vez tan diverso lo que es Atlassian que hay forma de conocerlo de todo y ahí es parte de lo que es el equipo como tal, ¿no? Pero bueno, no me quiero Es que meter ahí, no me justamente, voy a... no, justamente tengo una anécdota porque tuve la posibilidad de estar en el Team 23 de Las Vegas. Yo sé que fuiste al Team 24, sé que fue un enorme esfuerzo. De hecho, íbamos a ir al Team 22, pero bueno, COVID. O el Team 21, no me acuerdo cuál era el que íbamos a ir. Cuestión es que estaba con una persona en el Team 23 y ella me pregunta, bueno, ¿qué sabes de Atlassian? Y yo le decía que era imposible saber todo porque una herramienta que se mueve tan rápido y tiene tantos productos que cuesta mucho estar detrás, pero entendiendo la filosofía de la herramienta y digamos, los problemas que resuelve, uno tiene básicamente un paraguas para poder afrontar la diversidad de casos de uso que tenemos enfrente, pero también siempre es interesante descubrir todas las cosas nuevas, ¿no?, que nos van llegando. Por ejemplo, de esto que vamos a estar hablando, que hace muy poquito, creo que fue septiembre, se lanzó la versión premium de la herramienta que vamos a estar hablando ahora. Tal cual, sí, así es, Atlassian Guard como tal, ¿no? Que, bueno, tienen nos vamos metiendo un poco más en el tema. Ven que tenés la versión gratuita, que en realidad viene como por defecto por el que uno le instala. ¿eh? Claro. Uno pone Gira y automáticamente viene Guard en combo. Y después tenés sus planes estándar y premium, que la intención entiendo que es hacer un poco más de foco en la diferencia entre estos dos, ¿correcto? Sí, porque hay que entender que la herramienta Atlassian Guard, que antes se llamaba Atlassian Access, es básicamente la puerta de entrada a los productos de Atlassian en la nube. La versión gratuita, como dice Hernán, es básicamente lo mínimo indispensable para poder tener un usuario con una contraseña y poder acceder al ambiente correcto, digamos. Además, también la posibilidad de crear grupos y de ir agregando usuarios a los proyectos a través de, bueno, esta herramienta en particular está dentro del módulo de admin que tiene Jira en Cloud, en el cual hay otras herramientas que pertenecen a ese módulo que seguramente Hernán debe haber hablado en otros videos. Una de esas herramientas es esta que estamos hablando ahora, que es Atlassian Guard, que es como antes se conocía como Atlassian Access. Es cierto, como Hernán nos acaba de comentar, que la idea es entrar un poco más en la parte de la estándar y premium, ya que la versión gratuita, como les acabo de comentar, es como lo básico, que vos puedas tener un usuario, que puedas crear un grupo y trasladar ese grupo y usuario a los proyectos en Jira, Confluence y herramientas que tenga dentro del ámbito de cloud. Tal cual, como que te dan los grupos y hasta cierta forma como que tus usuarios son locales, por así decirlo, si son en la nube, no hay mayor sincronización ni gestión de alta y baja de grupo, más que sea manual como tal, ¿no? Y ahí entiendo que esa primera parte es lo que apunta a resolver la parte de la relación guarda estándar, ¿no es cierto? Si me puedo volver nostálgico, estamos hablando cuando instalábamos un Jira Server, Y por bueno, por ejemplo. eso es un local entre comillas, ¿eh? O sea, yo mandaba algo, vamos a Antes, decir, porque esto no por eso, antes, cuando nosotros apenas entrábamos en el ecosistema, quiero volverme un poco nostálgico, vamos a darnos ese permiso. se pierde la... Lo que, lo que era un Jira Server, digamos, un Confluence Server, en el cual ya venía predefinido una base de datos de usuario local. Luego vos podías extenderlo por ejemplo, un Active Directory o un LDAP, que justamente, y ya entrando un poquito dando pie, a lo que sería la versión estándar de Atlassian Guard. Atlassian Guard, la versión estándar, lo que nos permite es poder conectar básicamente un Active Directory, un proveedor de identidad, se le llama Identity Provider. La diferencia, y esto es importante porque una de las cuestiones que uno fue encontrando en las migraciones es que las empresas cuando querían migrar hacia la nube, pensaban que su Active Directory local, ¿no?
su Microsoft Active Directory por lo general, o algún LDAP en el caso que usaran, automáticamente iba a servir como con la suscripción de Atlassian Guard. Y es interesante esa visión porque en realidad la parte cloud es compleja. ¿Cuál es la complejidad que agrega? Que en vez de ser simplemente un Active Directory o una aplicación para manejar usuarios, se le agrega que es una aplicación que tiene que vivir en la nube también. Entonces empezamos a hablar de productos como Okta. Bueno, ahora Active Directory mudó y se llama Entry ID o Azure ID en su momento a Entry ID. Y hay otros productos que en la nube que nos dan esa capacidad, la de poder tener usuarios y grupos en la nube. Bien. Y dentro de la funcionalidad que te va sumando eh, la parte del estándar, digamos, esto de hacer el claim del dominio y hacerte dueño de las cuentas, ¿no? Porque es como que si diferenciamos con el free, cada uno es dueño de su usuario y contraseña, por así decirlo, y hago con él lo que yo quiera. Sí, es la pesadilla de la administración centralizada, ¿no? Es siempre, Hernán siempre usa el mismo ejemplo y por eso lo tomo. Porque cuando somos 20, está todo perfecto. Cuando sos 1000, es un quilombo. Ni hablar cuando ya son 100. Sí, ya, Imagínate, el usuario ya 100 usuarios ya empieza a ser una cuestión. Bueno, tengo que agregar este usuario a 25 distintos grupos. Y es manualmente ir con ese usuario y agregarlo a cada uno de esos grupos manualmente. Entonces, digamos, como dice Hernán, son objetos ya independientes, no como que cada uno se tiene que manejar su propio usuario. El administrador de Jira o el Lord Admin depende de cómo esté, digamos, los niveles, cómo han sido sectorizados, porque cada empresa maneja su permiso de admin como más crea conveniente. Eh, Genera justamente de que tengas esa persona teniendo que resolver problemas de acceso. Me acuerdo de uno de los clientes que tiene Hernán cuando trabajaba con él, una empresa que se dedicaba a la parte de industria de los bancos, muchos usuarios. Y había todo un proceso para que los usuarios tenían que estar en un grupo. Entonces era, cada vez que entraba un usuario nuevo, había que crearle un grupo porque ese usuario iba a estar con otro equipo en ese grupo, agregar ese usuario y el resto del equipo a ese grupo y después ese grupo irlo agregando a los proyectos donde tenía que estar usuario. Todo eso se hacía manual. Entonces era realmente un trabajo, digamos, que para administrativamente es muy costoso. Es un trabajo extremadamente costoso administrativamente y no agrega valor digamos, al mantenimiento de la instancia. Entonces, Atlassian Guard con su versión estándar resuelve eso porque delega la parte de usuario, el grupo y los accesos, por ejemplo, el segundo factor de autenticación, que es también una de las partes de seguridad que tiene la parte estándar, que hoy en día prácticamente no hay ninguna aplicación que no tenga segundo factor de autenticación justamente para evitar robo de cuentas y que la información nuestra pase a manos que no deberían estar, que ya vamos a entrar en más detalle en eso más hacia adelante. Es delegar toda esa cuestión, lo cual lo hace extremadamente importante. Y tomando eso que hablaba Hernán del tema de los dominios, ahí es donde se comienza la piedra fundamental de básicamente que las empresas puedan hacerse dueños de su dominio. El dominio hablamos de lo que sería después del arroba de un mail, por ejemplo. O sea, acá con Hernán, mi mail era federico.q@eliteit.com. El .com era, ¿no, No, Hernán? bueno, veo que está punto no importa. Punto. ¿Cómo fue la mía? Después de la Bueno, lo de... se adueña Claro, y tomaba el dominio. cualquier cuenta con este mail es mía, básicamente. Claro. Y ahí viene digamos, ¿y por qué esto es importante antes de entrar al siguiente tema?
es importante reclamar ese dominio por una cuestión de seguridad. O sea, ya la empresa toma control de todas esas cuentas, con lo cual la empresa empieza a poder, a través del proveedor de identidad, esto que hablábamos de Okta, Azure ID o Entity que se llama ahora, poder empezar a administrar esos usuarios, administrar esos grupos, lo cual ya quita todo ese trabajo manual que se venía haciendo, pasa a estar dentro de una herramienta que está creada para eso. Digamos, convengamos que un proveedor de identidad es una herramienta diseñada con muchas automatizaciones detrás y muchas facilidades para que cuando se ingrese un usuario y al usuario se le asigna un perfil, automáticamente la herramienta lo agrega a todos los lugares donde ese usuario debe estar. Ya eso ya resuelve mucho el trabajo manual. Sí. Por otro lado, también nos agrega una seguridad más, porque ya tenemos una herramienta también que está preparada justamente para poder centralizar todo lo que es la parte de seguridad de usuario en esa herramienta, quitándole esa responsabilidad a Atlassian. ¿Tá? Y ahí agregamos el tema del segundo factor que también viene dentro de todo ese combo, una vez que tomamos ese dominio, después de ciertas configuraciones, dependiendo del proveedor de identidad, ahí nos da también la posibilidad de tener ese segundo factor que, que agrega mucho a la cuestión de seguridad. Sí, y ahí agarro eso y ahí como que también para diferenciar, porque uno puede tener, justamente, si vos lo conectás a Active Directory y demás, vas a controlar toda la gestión del usuario en la Active Directory, la política de la contraseña, que se tiene el factor de la identificación y demás, pero no quita que uno tenga un plan estándar y por ahí no tengo todavía ese tecnología, no tengo instalado en Active Directory, no lo conecté. Y uno lo puede poner al doble factor y Sí. forzar el doble factor a todos los usuarios, que es un caso muy común que lo hemos visto, en el cual el administrador quiere que todo el mundo tenga doble factor, pero si está en el plan gratuito no pueden hacerlo. Depende de No. cada usuario y en este caso, la vuelta de tuerca es, ¿sabes qué? Aunque no tenga el Active Directory con mis políticas de seguridad ahí arriba, yo puedo poner políticas de seguridad y doble factor de autenticación en todas las cuentas de mi niño dentro de lo que es Atlassian Guard, ¿no? Que sería el, el agregado de seguridad, si quiere, dentro del estándar. Ahora, Sí, si vamos a seguridad, la posta me parece que es señor Atlassian Guard Premium, ¿no? claro. Y ya antes de tocar ese tema, que ya vamos a llegar ahí, quería agregar un comentario importante a lo que vos decías, que cuando vemos la parte de las mejores prácticas, ya cuando la empresa tiene cierto tamaño, debemos tener un proveedor de identidad, porque no es solamente que el proveedor me da acceso a Atlassian. Estamos hablando de también la posibilidad de tener lo que se llama el single sign-on, que es el único punto de ingreso eso dentro de la rama de seguridad y da un poco de pie al tema que sigue. Ujú. Es muy importante porque muchas cuestiones de seguridad empiezan a estar enfocadas, no deja de ser en algún punto, y hay una discusión en el ámbito de la seguridad como un cuello de botella, porque como estás llevando todo a un solo punto, porque es single sign-on, Ujú. o sea, único punto de ingreso sería la traducción de alguna forma. eh, entonces también tenemos un único punto de falla, ¿no? Sí. Porque si te falla eso, la gente no puede entrar. Entonces, en la parte como infraestructura, suena un poco como que no tiene sentido. Están enviando todo a un solo lugar, pero teniendo un solo punto de falla. Pero, ¿qué pasa? En la empresa, cuando sobre todo son empresas que van creciendo y crece rápido, el proveedor de identidad lo que hace es facilitar ese ingreso y la persona en el momento que ingresa a la computadora genera una facilidad de poder entrar a las otras aplicaciones a través de este sistema, el single sign-on, que hace que la experiencia del usuario sea súper cómoda, digamos, sobre todo por usuarios que no son técnicos. Nosotros que somos los administradores de Gila y que siempre estamos más en el lado técnico de las herramientas, bueno, nos gusta renegar, nos gusta los problemas, nos gusta resolver. Pero la persona de marketing, el diseñador gráfico, la persona de administración, la persona que carga
no sé, sus planillas en Excel, no le interesa saber todo eso, a él le interesa hacer su trabajo. Entonces el single sign-on que viene en el estándar también ayuda y por eso lo agregaba para generar esa mejora en la, en la experiencia de usuario y me parece también importante entender como buena práctica que cuando una empresa tiene cierto tamaño es importante que ya piensen en su forma de infraestructura en tener un proveedor de identidad. Totalmente. Y ahora sí pasamos al tema que nos tiró Hernán así, de sopetón. Pero vamos. Parece que esto fluye. Aquí. Claro, esto es un río, esto fluye. La parte premium es muy interesante porque yo dando capacitaciones sobre digamos, en la empresa que trabajaba, dando capacitaciones para que los consultores, digamos, la gente que yo lidero, tuviera conocimiento de la herramienta, me pareció muy interesante porque esa versión en particular está por un nicho, que es la parte de lo que nosotros llamamos el SOC, el Security Operations Center. Está muy enfocado en todo lo que es la rama de seguridad, que he visto mucho en LinkedIn, en Twitter, o bueno, X ahora. Nostalgia. Mucho, ¿ah? Nostalgia. No sabía. Nostalgia, sí. Au. Somos Twitter, somos de la vieja. De Facebook, somos de esa época, nosotros, de las disquetes. Así se me cayó el DNI, perdón, gente. Entonces, surge una cuestión muy interesante porque en los memes hablaban de que, claro, con toda esta evolución que ha habido de la seguridad informática y sobre todo de la evolución de la parte criminal, lamentablemente, ¿no? De lo que es la seguridad informática y el robo de datos y sobre todo la parte de los ransomware, que fue un enorme dolor de cabeza desde el 2019, si mal no recuerdo. El Wannabe hasta hoy ha sido realmente un dolor enorme de cabeza para muchas empresas. Entonces ponen como que el CISO, que sería la persona el de seguridad, el máximo responsable de seguridad de una empresa, está hasta más arriba que el CEO, ¿no? Porque ya empieza a recobrar tanta importancia dentro de las organizaciones, sobre todo las multinacionales, que están tan expuestas, digamos, a los ataques de ciberdelincuentes. Entonces nos pone, digamos, nos pone a ellos, a los CISO, bien arriba del CEO. Y ahí empieza a darse un fenómeno muy interesante que empieza a haber dinero para seguridad, que antes no había. Porque bueno, ¿quién confía en la? O sea, ¿por qué voy a estar yo gastando dinero en la seguridad si no es algo que me aporta un valor a ponerlo en los bienes y servicios que vendo, ¿no? Y bueno, y ahí es un poco lo que Atlassian War Premium, con Atlassian, digamos, quiere atacar con este producto en la cuestión de seguridad. ¿Por qué? Porque empiezan a haber preguntas que me parecen muy interesantes, como por ejemplo, ¿qué hacen mis usuarios con los documentos de Confluence? ¿A dónde tienen acceso? ¿Por qué tienen acceso a ese documento? ¿Quién le dio el acceso a ese documento? Estamos hablando, por ejemplo, de nosotros con Hernán trabajamos por ejemplo, es un ejemplo, trabajamos por una empresa de salud, una prestadora de servicios de salud, y como administradores tenemos acceso, por ejemplo, a páginas donde contienen documentos de salud de los trabajadores. Eso en términos de seguridad es gravísimo. Yo no tengo por qué tener acceso a información privada de salud de una persona, es catastrófico. ¿Por qué? Porque hay una vulnerabilidad muy grande de ese individuo que se sometió a un examen clínico, examen médico, y yo tengo la información que a mí, si yo fuera un ciberdelincuente, fue extorsionar a esa persona, porque vamos a suponer, llegamos a un documento de una persona que tiene una enfermedad crónica y yo puedo extorsionar a esa persona porque yo tengo esa información. Entonces es muy grave. Y básicamente es eso lo que este Ward Premium empieza a ayudarnos. Por ejemplo, tiene la parte de escaneo de contenido en Confluence, se fija, por ejemplo, y uno va definiendo qué tiene que escanear. Y acá pido disculpas porque se va a volver un poco técnica la charla porque es la forma de poder presentar este producto. Es un producto muy técnico, lamentablemente. Así que pido disculpas de antemano. Pero podemos escanear, por ejemplo. Sí, hay algunos técnicos que te va a gustar. No, pero por ejemplo, si por algún motivo una persona dejó su número de tarjeta con el código de la tarjeta en una página de Confluence,
Por ejemplo, se puede escanear ese tipo de información. Se puede escanear información si hay cuestiones de salud. Se puede escanear información si hay contraseñas. O sea, si yo tengo documentos dentro de Conference con contraseña. Y ahí empiezan las preguntas de por qué esto es relevante. O sea, ¿qué es lo que necesito yo saber? Bueno, dentro del espectro de la seguridad informática, y ahí es donde entra este SOC, este Security Operations Center, ellos necesitan entender qué información hay dentro del ambiente, por ejemplo, en Confluent o en Jira, que puede ser sensible y perjudicial si eso sale hacia afuera de la empresa. Entonces, a mí me da la oportunidad de entender que yo tengo ahí una situación, crear, por ejemplo, una alerta, ¿sí? O un incidente en mi Jira Service Management, un incidente de eso que acabo de descubrir o la herramienta acaba de descubrir, y tomar una acción, ya sea o hablar con la persona para que quite ese contenido, o en caso que sea un contenido sensible de la empresa, vamos a suponer la contraseña de root de algún servidor, ¿sí? O la contraseña de administrador de algún Windows, es muy común de gente de IT, de Confluent, tiene toda la página con todas las restricciones habidas y por haber, pero la información está ahí. Y hay un usuario que es, si ese usuario es vulnerado, tiene acceso a esa información. Entonces yo saber eso, me puedo sentar con el usuario, siendo yo de seguridad el experto que sabe del tema, sentarme con él y ver si esa es realmente la mejor forma o hay otra manera de eso. Y estoy guardando, por ejemplo, en una bóveda de contraseña fuera del programa, que eso tiene otro tipo de seguridad. Ya empezamos a tener ese tipo de preguntas que ¿qué pasa? En empresas multinacionales, eso puede ser la entrada por una catástrofe. Totalmente. Entonces, cuestiones que ya pasan a ser de poder adelantarnos, ¿no? Y poder tener la mejor manera de cuidar nuestros datos. Tal cual, sí, o sea, está bien enfocado en lo que es el canal. De hecho, en varias de las novedades, todo lo que te decías, de crear una alerta de un incidente que pase lo que escanea, o incluso con la conexión de las herramientas, sabes que cuando tenés el encontrar la página y demás, directamente te lo bloquea. Entonces vamos Claro. atrás y primero bloqueamos, primero dispara, después pregunto. Bien America. Bien, bien, entiendo, pero bueno, justamente apunta a la seguridad y es un tema como que muchas empresas no lo ven necesario hasta que les pase. Sí, eso fue lo que Eso pasó. suele ser. Por eso es que hablo de que los CISO están ahora siendo se le da digamos, tanta atención que antes no. Justamente porque un breach de seguridad te puede cerrar la empresa. O sea, ha habido casos de que ha habido cuentas expuestas en Internet. De hecho, hace no mucho, un videojuego que costó millones de dólares el desarrollo, todo el código fuente creo que fue el GTA 5 o 6 o Mira, 4, no me acuerdo, pero le habían podido extraer todo el código fuente del juego. O sea, el juego lo tenía un ciberdelincuente en su mano. Algo que costó muchas horas de inversión, muchas horas digamos, sí, trabajo de de desarrollo. desarrolladores y de equipo, y de un día para el otro ya era dueño de otra persona de eso, que después pudo hacer copia y después se puede vender en la competencia. Hay todo un mercado también detrás de todo eso y por eso es tan importante la parte de seguridad. Y hablando de eso de integraciones que decía Hernán, hay unas herramientas que la gente que está dentro de estos Security Operations Center, de los SOC, son herramientas que justamente no es solamente con Atlassian, tenés Atlassian, tenés Azure, tenés AWS, en el caso que usé AWS, Google Cloud, en el caso que usé Google Cloud, Elastic, Zabbix, hay un montón de herramientas que todo el tiempo están generando logs, que están generando información, y estas herramientas, que el acrónimo es SIEM, digamos, security, no me acuerdo ahora, es una palabra en inglés bastante largas. Les invito a que la googleen. Pero básicamente son aplicaciones que están todo el tiempo comiendo logs. Chupan logs, 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 logs. Pero ¿qué pasa? No es que simplemente almacenan, lo leen. Y tienen distintos
como condición en la cual si ven algo sospechoso porque cumple con cierta condición, una regla, digamos, tienen varias reglas, si cumple con una regla, automáticamente eso ya genera un ticket en algún sistema, puede ser Jira u otro, para que vos empieces a ver de qué se trata. Puede ser falsa alarma, como no. Entonces, eso hace que esa herramienta que pasa, está todo el tiempo escuchando todo lo que pasa dentro de la organización. Y esto, Ward Premium, lo que hace es agregar también estamos hablando de organizaciones Sí, multinacionales, todo lo que sea Atlassian, yo me encargo. claro, que hoy no lo estabas teniendo, digamos. Hoy no podías escucharlo. Y escuchar en el sentido de, bueno, empezar a entender qué actividad hay dentro de la herramienta, porque la actividad íbamos al loud y load, pero no teníamos una forma fácil de poder acceder a esa información de manera automatizada para que yo pueda, digamos, a través de scripts y automatizaciones, ir viendo dónde hay un problema y poder atacarlo. Esta herramienta fue diseñada para eso, para no solamente Confluence, también como es Ward, que Sí, es sí, por eso. que algo que A no, nivel Atlas. claro, no explicamos al inicio, que me parece interesante, es que Ward es una aplicación y esto también es muy importante para las empresas que quieran adquirir este servicio. Entienda que Ward es un servicio que es cross todos los productos de Atlassian. Es como una capa que está arriba de todos los productos de Atlassian, incluido Trello. Que es importante eso. También es la puerta de entrada a tener usuarios en Atlassian en realidad, justamente. No, no lo que Claro, quieres. claro, es muy importante, digamos, que quede claro eso para los potenciales clientes que quieran adquirirlo, que es una capa que está muy arriba. Entonces, por eso esta seguridad premium es para todo, para el Bitbucket Cloud, para el Status Page Cloud, para Opsgenie, para Jira Service Management, para Jira, para Confluence. Todas esas aplicaciones que en algún punto dependen de Atlassian One están afectados, o en realidad no afectados, sino que son escaneados o potencialmente escaneados por esta aplicación de su archivo. Bueno, muy bien, nada, porque creo que cubrimos bastante todo. No sé si te quedó algo en el tintero por ahí, pero si no, en línea general. Sí, agradecerte, como siempre. Un placer, la verdad, ser parte de esta iniciativa, ser parte de este aporte a la comunidad. Obviamente, como siempre, tenemos nuestros videos antiguos. Quieren traerse un rato, vayan a los anteriores, jóvenes, inexpertos. Ahora ya no somos jóvenes. Claro. Ahora tiene micrófono de Atlassian. Y no se puede. Uno va a un nivel cada vez más arriba. Es muy relativo ahora, así es. Vamos a hacer. No, es el Master Jedi de Atlassian, el señor aquí Arnolds. Así que bueno, te agradezco mucho por el tiempo. Esperemos que nos crucemos en las próximas temporadas, que sean una carita repetir Totalmente. más seguido si se quiere. El espacio siempre está abierto para vos y para cualquiera de la comunidad que quiera traer y aportar su granito de arena. Para eso lo arrancamos en su momento hace unos 4 años atrás ya. Así que Sí, como pasa el tiempo. te agradezco muchísimo por el tiempo, Fede. Ah, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Muy bien, amigos, hasta acá llega la música de hoy. No se olviden de dejar sus comentarios sobre cuáles fueron las funcionalidades que más les parecieron interesantes de este producto, justamente Atlassian Go. Y como siempre, los invitamos a participar en el podcast. Si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, nos contactamos. En Editective trabajamos para las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudando a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.